cómo el cerebro gestiona la información interna, la autoconciencia y el razonamiento. Para ello existen 3 redes funcionales y estas redes las vamos a llamar redes de cognición interna y control ejecutivo. Estas son la red por defecto, la red de saliencia y la red ejecutiva. La red por defecto es la red del pensamiento interno y el reposo. Es la que se activa cuando decimos que no estamos pensando en nada, cuando en realidad estamos en piloto automático. Sus nodos principales son la corteza prefrontal medial, la corteza cingulada posterior, el giro angular, el giro parahipocampal y el hipocampo. Esta red es responsable, por tanto, de los procesos de divagación, de rumiación, de introspección, la de los recuerdos autobiográficos, la simulación de escenarios, la planificación de futuro. Pues lo que digo, la que está activa cuando estamos en piloto automático. La red de control ejecutivo y recompensas, en cambio, es la red del esfuerzo cognitivo, la de la memoria de trabajo de la que luego os hablaré más en profundidad. Sus nodos principales son la corteza prefrontal dorsolateral, que es el director de orquesta, y la corteza parietal posterior. En esta red se producen la motivación y la regulación de las conductas dirigidas a objetivos, es decir, la toma de decisiones. Es donde se resuelven los problemas porque es la red que nos permite evaluar las opciones, anticipar las consecuencias, asignar valor a las recompensas y con todo esto ajustar nuestro comportamiento según objetivos internos y demandas externas. Y en tercer lugar está la red de saliencia, que es el interruptor que detecta estímulos relevantes. Esta red incluye la ínsula anterior, que es la que integra estados internos como el dolor o el asco, y la corteza cingulada anterior dorsal, que es la que monitoriza errores y conflictos posibles. La red de saliencia decide a qué debemos prestar atención. Su función es evaluar todos los estímulos internos y externos, recordar que la VAN era solo para los externos, y decidir cuáles son lo suficientemente importantes como para que el cerebro le dedique recursos. Cuando la red de saliencia detecta algo relevante, nos saca de la red por defecto, la desactiva y activa la red ejecutiva. Entonces, la red de saliencia no es lo mismo que la VAN, igual que la red ejecutiva no es lo mismo que la DAN, ¿no? Estas redes, la de saliencia y la ejecutiva, estarían un escalón por encima de la red cognitiva. No solo orientan los sentidos, sino que gestionan la información. Y estas redes no funcionan de manera aislada, están interactuando constantemente, equilibrando nuestra atención, emociones y conducta según lo que el entorno y nuestras propias necesidades internas requieren en cada momento.